Horacio Cartes podría ser recordado en la historia como el presidente de los silencios en momentos importantes y frases poco oportunas. El último escándalo del mandatario se registró en un audio viralizado en redes sociales. Cartes hizo un contacto telefónico durante un acto político realizado en el departamento de San Pedro, bajo el liderazgo de la diputada Perla de Vázquez, quien se reintegró al Partido Colorado tras estar 2 años afuera. En el audio, el presidente hace abiertamente campaña a favor de Pedro Aliana para presidir la Junta de Gobierno. ¿Cuántos votos vamos a ganar? Vamos a cuidarlo. Los departamentos, vamos a discutir. Pero Aliana, yo planteado, acá la gente hay que cuidar las intendencias, las juntas departamentales. Acá tienen un votado, no vale ir a Yacú. Hay que cuidar los que van a cuidar a la gente. Y vos me vas a representar, Perla. Vamos a tocarle a la gente, que es hora de la gente y no de los dirigentes. Solución para la gente, mi amor, por favor. Tráigame su querido, que yo le voy a dar todo lo que Dios me permita. Lo único que no voy a hacer, Perla, es lo que Dios no me permite. Y cómo olvidar la frase que hizo estallar a muchas mujeres cuando el jefe de Estado se refirió de la siguiente manera hacia el país que gobierna. Usen y abuso Paraguay. Pero si de frases hablamos, el presidente Cartes tiene varias en su haber. ¿Qué tenés con Alfredo Stroessner? ¿Te sacó la novia o qué? Con un chiste así para ti. ¿Qué crees que haga con el muerto? ¿No? Presidente, ¿qué va a pasar con el Cerro León, presidente? Vamos a poner una Claudia. Pero sin lugar a dudas, el principal problema de comunicación del actual gobierno es el constante roce de los guardias del regimiento escolta con los periodistas acreditados a la cobertura presidencial. Este es solo uno de los actos donde una reportera fue agredida por un encargado de seguridad, en este caso incluso sin discriminar medios, ya que la periodista pertenece al plantel de comunicación de la Presidencia de la República. ¿Qué está pasando, Emilce, con esta relación del presidente y la prensa? Es una relación difícil. ¿Por qué se puso tan difícil? Tensa, como decías, Mario. Yo quiero aclarar antes que todo a toda Sí. la gente que nos ve también que aquí los periodistas no somos la noticia. Claro. La información es el objetivo. Y como todos sabemos, la información es un bien público. O sea, la gente tiene derecho a acceder a la información, es un derecho ciudadano y bajo ese concepto estamos todos los días tratando de acceder a esa fuente. Correcto. Importante aclaración. Porque no es que ustedes estén buscando el show y el escándalo para que aparezca eso como noticia. Como en más de una oportunidad quieren dar a entender, pero yo creo que el comunicador tiene una función, acceder a la información y ser el intermediario entre el poder y la noticia, que, bueno, la información requiere, la ciudadanía espera de su gobierno o de su administración en los cambios que necesitan, ¿verdad? El presidente Cartes había prometido, o por lo menos su gente de prensa, un sistema de conferencia de prensa. ¿No se logró eso? Y hace un año ¿Un año ya? es la promesa. En enero del año pasado habían Está dicho bien. en SICOM que iban a dar una conferencia semanal. Ajá. Sea o no semanal, la idea es que hable el presidente en algún momento. No Cuando- todos los días, ¿verdad? Cuando el Pero- presidente dice, ¿y qué que haga con el muerto? Estaba ahí, o te sacó la novia, Stroessner. Eso, Francisca, es justamente porque hay un sistema, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que Cartes tiene la particularidad, le resulta muy difícil hablar. O sea, no es muy... Él más bien está acostumbrado a ordenar. Es difícil a una persona que está acostumbrada a ordenar, a hablar, a dialogar. Él no sabe lo que es la palabra diálogo, ¿verdad? Que el otro escuche, que el otro intercambie. Entonces, eso fue cuando un colega hacía alusión a la posible designación del entonces senador Goli Stroessner Cierto. de ser nominado como embajador ante los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, como era descendiente de Stroessner, lo califican los anti-stroessnistas, empezaron a hacer protesta, ¿no? Entonces, el cronista de Ñanduti, William, dice... le insiste sobre el tema, le dice, presidente, va a nombrar a un estronista, hay mucha queja contra eso. ¿Qué te hizo? ¿Te quitó la novia o qué? Bueno, y ahí, claro, el escándalo. Porque El realmente escándalo, sí. por eso digo, Roberto, vos que también ya tenés muchos años de experiencia en esto, normalmente hay también una guía para el presidente que tienen que hacer las personas especializadas. Lo tiene todo el mundo, desde Obama hasta Vladimir Putin tienen especialistas que le van guiando al presidente, que le generan ruedas de prensa, que ponen agenda. Acá no se dio eso. Dani Fleitas,
el propio Juan Carlos López Moreira. ¿Alguien nos le guía al presidente sobre esto? Sí, Cartes se caracteriza justamente por ser el presidente con más asesores. Sí. Tiene prácticamente como 4 asesores internacionales, Sí. que me imagino que le cuesta mucho dinero, según dicen la gente del entorno del Palacio, que eso sale de su bolsillo. Y son los que constantemente le están, digamos, asesorando. Está Maru Becker, que es una mexicana. Está Roberto Isurieta, de Ecuador. Cierto. Está Francisco Cuadra, el chileno. Y bueno, son las personas que generalmente le hacen el guión al presidente para que él pueda manejarse con los medios. Pero como decía Mircea Ponte, hubo muchas promesas, pero el problema de Cartes es que él no tiene un buen tino para manejarse con los medios, sino que él tiene todavía ese chip de patrón y le molesta cuando los periodistas le estamos ahí molestando con algunas preguntas. Claro, es que no queda otra opción más que hacer así porque no hay tampoco un sistema fluido, ¿no? Claro. Cuando le preguntan sobre Cerro León, yo entiendo, era el gran tema. Y me acuerdo que salía de la Armada, creo. Sí. Y alguien le grita, no sé, uno de ustedes Yo le seguramente, pregunté. ¿verdad? Sí. Y él dice, vamos a enjaular el Cerro León. Lo hace en tono de broma o de ironía. O nosotros asumimos cuando dice por la jaula hacia el león. Claro. De igual modo, la connotación que adquiere esa respuesta, bueno, como te imaginarás, tuvo ribetes de Claro, de escándalo otra vez. semejantes especulaciones. Claro, porque era un momento muy cuestionamientos. crítico, donde inclusive había sensible. manifestaciones, la sociedad Sí. civil y era una respuesta totalmente desacertada del presidente de la República. Antonella, vos tenés una desventaja que es el canal, y también Roberto, la misma cosa, y Francisca, que el canal o la radio sale ahí en el momento, pero ustedes tienen que otra vez elaborar y generar un producto que sea vendible en el diario online primero, pero también al día siguiente impreso. Así es. ¿Eso es una ventaja, desventaja? ¿Podés pensar un poco más? ¿Podés ir más profundamente? Y es una ventaja porque puedes enriquecer la información. Claro. Puedes enriquecer, Recoger puedes las buscarle las reacciones. diferentes aristas, puedes aplicar un poco de periodismo de interpretación, buscar un Ajá. poco, hablar en cristiano, como dicen, las Sí. informaciones que nos pasan, porque generalmente tenemos más facilidad de acceder a informaciones macros, por decirlo de alguna forma. Ajá. Y eso nosotros tenemos que ir traduciendo y contextualizando, y en el impreso te da siempre esa gran posibilidad de jugar un poco con esas ideas. En el gobierno Franco era Javier Sánchez, en el gobierno de Lugo más que nada era Augusto dos Santos. En este gobierno, ¿quién es el nexo con ustedes y Daniel el presidente? Fleitas, encargado de Dani información. Fleitas es directamente el director de comunicación. Ajá. Luego le tenemos al ministro, que es Fabricio Caligaris, Sí. quien está prácticamente trabajando muy de cerca con la asesora mexicana Maru Becker. Correcto. Son los que se encargan de repente de hacerle al presidente su texto que él va a estar diciendo a la ciudadanía cuando lee. Así es, Mario. Fernando Lugo era un presidente que no tenía muchos inconvenientes con los medios de prensa, pero tampoco hablaba mucho con la prensa, aunque estaba siempre Miguel Ángel López Perito para salir al paso de cualquier declaración y salvaba a veces la jornada, hablando, por supuesto, periodísticamente. El caso de Federico Franco no hubo mucho inconveniente, era un hombre que ama mucho las cámaras y los micrófonos, y esto es lo que nos decían personas que trabajaban de cerca del área de comunicación con estos dos expresidentes de la República. Veamos. De todas las áreas del gobierno de Horacio Cartes, la comunicación es la que más puntos negativos tiene, según responsables de prensa de los anteriores gobiernos. Augusto dos Santos, exministro de la SICON durante el gobierno de Fernando Lugo, asegura que el problema radica en la falta de preparación de las personas designadas para el puesto. En los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos y de Fernando Lugo había más periodistas a cargo de la comunicación en diferentes organismos que tienen que ver con la comunicación, incluso en algunos que tienen que ver con el apoyo a la comunicación, Itaipú, Yacyretá, asesorías, medios públicos, SICON. Al no tener un número suficiente de periodistas pensando la comunicación, entonces la comunicación se convierte en un hecho muy administrativo, digamos, ¿no? Javier Sánchez, ex jefe de comunicaciones de la presidencia de Federico Franco, señala como un requisito importante la predisposición del mandatario. El perfil del presidente Cartes es muy complicado para los periodistas que trabajan con él. Porque vos, si tenés un jefe que te dice, muchacho, a mí no me interesa lo que diga la prensa, yo hago lo mío, tengo mi agenda, lo que digan los diarios, lo que diga la tele, lo que diga el diario, a mí no me interesa. Ya te complica de entrada, porque vos te podés ir y decirle, presidente, vamos a hacer una conferencia de prensa, vamos a contar tal cosa, y el tipo te dice, no me interesa, que hable fulano, eso te complica.
Y yo me pongo en los zapatos de la gente de comunicación de Cartes y lo realmente complicado es el perfil del presidente. En lo que va del gobierno, el presidente ha utilizado en más ocasiones su cuenta de Twitter o comunicados oficiales para dirigirse a la opinión pública, evitando así las preguntas de los periodistas. Igualmente, son pocos los comunicadores que han podido entrevistarlo en sus programas de radio o de televisión. También tratamos, Mario, de obtener una entrevista con el ministro actual de la SICOM, Fabricio Caligaris. Hay que decir que ya este programa lo veníamos preparando hace 2 semanas. En 2 semanas fue imposible dar con el ministro de la Secretaría de Información de la SICOM. Vamos a presentar una nota que sí tuvimos con Dani Fleitas, que es el director de comunicaciones de la presidencia. Él negaba las versiones que escuchábamos anteriormente. Decía que el presidente en realidad sí comunica y si es que no se percibe así de parte de la ciudadanía, todo es una cuestión de estilo del mandatario. Veamos. Las veces que hizo falta que hable, él dio conferencia de prensa o inclusive se acercó a los medios e hizo declaraciones. Lo que pasa es que cada jefe de Estado tiene un estilo particular de trabajar. Yo recuerdo que yo cubrí 10 años Palacio acá, ¿verdad? En la época desde Guasmosi hasta Nicanor, y cada gobernante tenía su propio estilo. Unos hablaban más, otros hablaban menos. Y en este gobierno del presidente Horacio Cartes, el estilo es ese. Él sabe perfectamente en qué momento tiene que salir a hablar. Y siempre lo hizo así y yo creo que siempre salió bien. Vamos a ver si los colegas coinciden después con la versión que dio Dani Fleitas. También habló acerca de los conflictos con los integrantes del regimiento escolta presidencial, los golpes que veíamos también en algunas imágenes con algunos colegas, y decía que esto es algo normal, en anteriores gobiernos también se registraban y que incluso podría seguir ocurriendo. Escuchemos. Yo lamento mucho lo que había ocurrido. Siempre ocurrió otro empujón desde la época que yo cubría de Guasmosi hasta el Nicanor, que te reitero. Siempre yo tuve empujones, tuve algunas fricciones también con los guardias. Pero ahora con la velocidad nomás en las redes sociales todo se magnifica. En nuestra época existía solo la televisión, radio y eso nomás, no existían las redes sociales. Ahora todo con el Twitter, todo mucho más rápido, entonces se magnifica más. Pero eso siempre ocurrió, no es que esto ocurre ahora con los colegas nomás. Siempre hubo una fricción porque los guardias también quieren hacer su trabajo, yo les entiendo también. Pero muchas veces también nuestros colegas también tienen que entender nuestro trabajo. Yo siempre les pido eso, coordinemos, veamos la manera. Y muchas veces aceptamos, pero de repente alguno que otro sale otra vez del esquema y ahí los guardias actúan. Esas fricciones se producen, yo creo que se van a seguir produciendo. Bueno, ahí está Dani Fleitas, conocido por usted, Antonella. Le miraba sonriendo a Dani Fleitas. Bastante conocido. Sí. Bueno, él justifica un poco todo, ¿no? Que no es tan así, minimiza un poco también, relativiza en todo caso. Y es la naturaleza porque él está del otro lado, Mario. Claro, obvio, no va a hablar mal de su jefe, no va a hablar mal de todo lo que se hace. Sin embargo, nosotros fuimos en carne propia lo que sí se está haciendo mal. Y no es que es tampoco el tema de la agresión, fueron en varias ocasiones. Por eso, estaba contando varias. Me quedé nomás pensando cuando vino Ban Ki-moon también, que se había prometido una conferencia que al final de Milce no se realizó. Claro, estábamos en medio del procedimiento de traslado y llegamos al Palacio y nos enteramos de que habilitaron para 3 preguntas. Sí. Empezaron a coincidir los colegas qué preguntar, qué trascendió, qué tipo de preguntas iban a plantear. Después vino ya una segunda disposición de que van a hacer 2 preguntas. De las 2 pasó a 1 y después nos dejaron ahí. ¿Una por periodista, una entre todos? Uno entre todos. No, imposible. Y eso es un poco de censura en todo caso. Y después terminó el acto, hablaron los 2 y se retiraron. No hubo conferencia. Ahora, Francisca, en tu época hay que reconocer que tenías un periodista como presidente. Nicanor, con todos sus efectos, era un comunicador. Y reconozcamos también que Franco, más allá que uno pueda o no quererlo al expresidente, era un hombre que se comunicaba Hablaba mucho. cuando le convenía. Claro, pero hablaba. Hablaba, sí. Ahora, vos ahora ya estás en el Senado. Sí, en el Senado. ¿Qué harías vos si tuvieras esta situación que están contando tus colegas? Yo, al salir del despacho del presidente, ya le estaría gritando la pregunta, que es, por decir así, o sea, voceando ya ahí. Voceando ya, porque si no hay otra opción, sí, ¿verdad? Es lo que hacía con Nicanor. Nicanor tampoco quería hablar cuando había conflictos políticos partidarios, especialmente, claro, como político, que le iba a comprometer. Él salía con una cara de
Perdona. Claro. Salí, No me entonces, hable. entonces yo ya veía en su rostro de que no iba a hablar, entonces le decía, presidente, por decir así un personaje, Galaverna dice que usted es un enano. Le provocaba. Le provocaba. Sí. Entonces me miraba así con una cara y presidente, hasta que me responda algo, ¿verdad? Y si no me responde y me muestra mala cara, también está respondiendo la persona. Es una forma de responder. Porque entonces la información salía al día siguiente. El presidente mostró mala cara cuando fue consultado por las declaraciones de... Entonces él se ponía más histérico. Claro. Y le se obligaba a responder la próxima vez. obligaba. Roberto, ¿qué le dirías vos a la gente que está manejando? Si te pidieran un consejo, una sugerencia. Yo sé que es difícil eso porque... Claro. Pero si te dirían, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? ¿Vos qué pedirías? Bueno, yo antes que dar un consejo, haciendo un análisis malo de la situación de Cartes, veo que una de las falencias también que tiene, aparte de la comunicación, es que ellos no tienen ningún vocero. Este gobierno está sin vocero en Palacio de Gobierno. O sea, esa función que hacía López Perito, por ejemplo... Claro, no López Perito en el gobierno de Lugo era el vocero, digamos, de ese gobierno. En la época de Federico Franco, prácticamente, él centraba toda en su figura y no permitía que nadie haga declaraciones en Palacio. Sí. En el caso de Cartes, no hay un vocero visible. Ni él tampoco hace ni ese su papel. secretario general López Moreira, ni los asesores políticos que tiene el presidente asumen ese papel. Yo creo que por ahí viene la mano, ya que estamos hablando de que Cartes tiene una grave falencia en el tema de comunicación. O sea, él es el problema en este caso. Gracias, ya estamos con Adrián Cativelli con nosotros. Lo trajimos para que dé un poco el cierre conceptual de este programa, que me parece que es importante para que todos entendamos mejor cómo funciona esa relación poder, medios y gente. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Un gusto estar acá. Ya sabes todo lo que escuchaste, lo que viste antes y lo que ves todos los días porque trabajás en esto. ¿Por qué es tan difícil esta relación de la comunicación presidencial con la gente y con los colegas? Bueno, en este caso en especial yo creo que la dificultad principal estriba en la personalidad del presidente, ¿verdad? Del presidente Horacio Cartes y sus limitaciones para comunicar. Porque, como vos decías, vamos a ponerlo en un plano conceptual. ¿Cuál es la finalidad de la comunicación? Dos, una, informar, que es un principio democrático básico, ¿verdad? La Constitución en el artículo 28 garantiza el derecho del ciudadano a recibir información veraz, responsable y ecuánime, y dice que las fuentes públicas de información son libres para todos. Desde luego lo que dice un presidente es fuente principalísima. Es cierto. Luego hay un segundo factor que me parece que es también muy importante, visto desde el punto de vista ya no del ciudadano, sino del político, del poder, que es la legitimidad. Comunicar es legitimar gestión, es explicarle a la gente, es convencer a la gente, es seducir a la gente. Vamos a poner un caso muy concreto. Hay una pedagogía del poder en la comunicación. El caso de Cristina Fernández, el caso de Evo Morales, el caso del propio Chávez, incluso hasta de Maduro, que no es santo de mi devoción porque me parece un hombre sin demasiadas cualidades políticas, pero comunica. Ese es el tema. Vos veías cuando el 18 de enero murió o apareció muerto o lo mataron, nadie sabe, el fiscal Alberto Nisman en Argentina, todos creíamos que era el final de Cristina Kirchner. Sin embargo, hubo un relato y un discurso que contradijo. Un discurso de remontar aquella crisis, y el 1 de marzo, cuando se inició el periodo legislativo, Cristina habló 3 horas 40 minutos y revirtió las encuestas. ¿Qué quiere decir? Ejerció la pedagogía comunicacional del poder, ganó legitimidad para su argumento, sedujo y convenció. ¿Pero eso quién lo hace? El político de raza, el que sabe que su función y su misión principal es hacer que la gente adhiera a su proyecto.